realidad no. La insuficiencia podría, raro ya, pero la insuficiencia suprarrenal como tal se refiere a la insuficiencia suprarrenal primaria agravada, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, el paciente puede llegar a emergencia, y cuando te llega a emergencia se llama crisis adrenal o suprarrenal, ¿no? Ya está. Crisis adrenal o suprarrenal. ¿Qué significa que el paciente esté en crisis? Simplemente que la clínica esté marcada, deteriorada. Entonces le voy a poner el caso más común, ¿no? Que van a encontrar en Perú, en Latinoamérica, Sudamérica. Viene un chico de unos 19 años, del campo, delgado, ¿no? Llega porque se desmayó, dicen, ¿no? Se desmayó, y cuando te llega el paciente, ¿qué es lo primero que haces? Verlo, pues, ¿no? Ya, lo ves primero, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué piensan si una persona, imagínense que yo estoy acá, y yo vengo, quizás no soy el mejor vestido, pero vengo acá con la camisa sucia, así, bueno, no estoy siendo guapo, no soy guapo, pero vengo así todo despeinado, cochino, así, y así medio recontra, más ojeroso de lo que soy. Vengo así demacrado, y les comienzo a hablar, chicos, ¿qué piensan que me está pasando? Estoy deprimido o algo, ¿no? ¿Estoy qué dice? Estoy con depresión. ¿Ustedes con qué libro estudiaron semiología? Argémenes. ¿Escucharon hablar de Suros? Ese es más antiguo, ¿no? Hay uno chileno, Chamorro, que casi ya no se usa. El Argente está desde mis tiempos, se ha quedado. Y había un autor, Padilla Fustinoni, argentino. Hay más antiguos, ustedes no se imaginan, ¿ya? Pues que el Argente. Y en estos libros antiguos, donde los médicos eran más semiólogos que ahora, pues ponían eso. Entonces, ¿por qué les hago recordar esto? Porque cuando ustedes estén en la consulta, ¿no? Vean al paciente desde que saluda, ¿no? Buen día, buenas tardes, lectoscopia, ¿no? E importa eso. No es que, esto es de esta marca, ¿no? Sino ves al paciente cómo está. Entonces, llegó el paciente, ¿no? Así, bien. Y le ven, y por ahí, a los días le dice el paciente, le empiezan a ver las encías y están oscuras, ¿no? Y tal vez tiene hiperpigmentación acá en los nudillos, ¿no? Ustedes le ven cansado, así, viene así arrastrándose. ¿Ustedes qué están pensando, por ejemplo, dentro de sus diagnósticos? Una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y le ven delgado. Ya le viste ectoscópicamente, ¿no? Ahí comenzó la atención a tu paciente. Luego, ¿qué haces en la emergencia? Las signos vitales. Primero verificas pues que el paciente está respirando o no está respirando, pero está respirando. Porque si no está respirando, ¿no? Y no hay pulso, ¿qué tienes que hacer? Reanimación. Entonces viene respirando ya ahí y le encuentras la presión en 70-50. O sea, está hipotenso, ¿no? Automáticamente en los protocolos de emergencia también está tomar ¿qué cosa? La glucosa. Para el valor normal de glucosa, como vamos a ver en diabetes, lo que voy a tratar de hacer es, como les dije, avanzar el curso de diabetes en este ciclo, ¿ya? Entonces, para que si todos estamos con vida en el otro semestre, estamos acá, ya se nos haga más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, el valor normal de glucosa es menos de 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Hablando de miligramos por decilitro. Países anglosajones utilizan milimoles por litro. Entonces, menos de 100, o sea, de 99 para abajo. Y cuando hablamos de hipoglucemia, varía. Para algunas fuentes va a ser menos de 55, para otro va a ser menos de 50, no nos peleamos. Y este paciente viene con 40 de glucosa, o sea, va a estar como
¿Ah? ¿Con coma? No, puede estar 40, 45, 48. Ya, no te vino con 50 si quieres de glucosa. ¿Ya? O sea, ya le estás viendo con hiperpigmentación, le estás viendo hipotensión, le estás viendo con hipoglucemia, ¿no? O hipoglicemia. Muy bien. Automáticamente, ¿tú qué piensas? Hipotensión, hipoglucemia, hiperpigmentación. ¿Estás pensando en insuficiencia suprarrenal? Primaria. Pero está en un momento agudo, ¿no? O sea, viene la emergencia, entonces sería una insuficiencia suprarrenal primaria que está en una crisis suprarrenal. Muy bien, le tomas su AGA, ¿no? Su análisis de gases arteriales, que ustedes ya llevaron nefrología, ¿cierto, no? ¿O no? Sí. Sí, pues no me acuerdo de eso. ¿Cómo es? Pero sí llevaron, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el valor normal de sodio, doctora? ¿Qué cosa? 1000 equivalentes por litro. O también se le dice milimoles por litro. ¿Ya? Ahí sí es intercambiable. Eso. Entonces el paciente viene con 128 1000 equivalentes. O sea, está en hiponatremia. Muy bien. Entonces, listo. Ya tengo mi diagnóstico. Es una crisis suprarrenal. De ahí tal vez le acompaña la mamá y dice, le hacemos la pregunta y sí, nos dice, sí, tuvo tuberculosis a los 8 años. Entonces ya vamos pensando por ahí. Muy bien. ¿Qué más pasa con nuestro paciente? Tenemos que hacer algo para que viva, ¿no? Entonces, yo digo, ¿le voy a dar andrógeno? De estos tres, ¿cuáles son indispensables para que ese paciente no muera? Cortisol y aldosterona. ¿Ya? Entonces, en emergencia, utilizamos un esteroide farmacológico que es la hidrocortisona. La hidrocortisona se puede dar de vía oral, de forma oral, como estamos viendo acá. Eso era vía oral, me olvidé decirles. Se puede dar también hidrocortisona en gel y también vía endovenosa. Al darle yo la hidrocortisona que les dije, que es la forma farmacológica de qué cosa? El cortisol. El cortisol tiene cierto efecto mineralocorticoide. Entonces yo al darle hidrocortisona, que es la forma farmacológica del cortisol, estoy reemplazando ahí qué cosa también, la función mineralocorticoide. Porque es emergencia, ¿no? Entonces en emergencia se utiliza hidrocortisona en bolo, 100 miligramos. Esto les voy a poner en la separada, ¿no? Pero das bolo. Un bolo es dar una dosis inmediata. Y luego das cada 8 horas, cada 6 horas. Y después, cuando el paciente ya está estable, le pasas a vía oral. Pero cuando ustedes tengan un paciente de estos, así les llegue, ¡pum!, un bolo de hidrocortisona, ¿ya? 100 miligramos, ¿ya? Y el paciente está con hipovolemia, ¿no? Le voy a dar cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, ustedes en sus clases de líquidos y electrolitos hablaron de qué tipo de soluciones hay. A ver, qué víctima. Ya, no, la doctora se va a salvar. Acá el doctor. No, ¿cómo se clasifican las soluciones? Sí. ¿Qué doctor? Cristaloides y coloides. ¿Algo más? Eso ya sería más o menos un cristaloide. Ejemplo de cristaloide, doctora. ¿Cómo? Lactato de Richter, cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, tenemos cristaloides y coloides, ¿no? No les voy a hablar de la diferencia en esta oportunidad, pero debemos dar una sustancia que expanda el intravascular, porque el paciente está hipotenso. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar acá en Perú, normalmente no tenemos lactato de Ringer, ¿no? Tenemos cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, el tratamiento de una crisis suprarrenal básicamente es hidrocortisona y cloruro, y nada más.
Y el resto de medidas de soporte, no sabemos si entró en paro, tal vez tiene otro problema sumado y tiene una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Entonces yo le estoy hablando de una parte nada más, en emergencia. En emergencia es muy dinámico. A mí no me gusta emergencia, ¿ya? Pero así sucede. Hay varios esquemas, pero por ejemplo le puedes dar 500 mililitros a chorro y luego, por eso se supone que ustedes tienen su clase de limpios y electrolitos y de emergencia. Y es dinámico. Solamente acá les doy cómo deben hacer. ¿Ya? Es como cuando hablemos de diabetes, crisis hiperglicémicas. Vemos primero el grado de volemia. Si está hipovolémico o está en shock hipovolémico, damos cloruro de sodio del 0,9%, 500 mililitros en bolo, ¿no? Lo más rápido posible, no es que una sola inyección. Y luego vas regulando. Hay varios parámetros, tal vez vas a tener que poner catéter venoso central, ver las presiones, tal vez estás encharcando al paciente, o sea, estás sobrehidratando. Entonces, todo ese manejo no es decirles tanto por hora, no, es complicado. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no lo vas a sobrecargar, le tienes que dar diuréticos, cosas así. Pero lo que necesito que sepan para la vida, para los exámenes y por lo menos para reconocer es eso. Muy bien, pues ya sabemos algo más sobre las crisis adrenales o crisis suprarrenales. ¿Qué más sobre esto? Bueno, sucede, ahora vamos a recordar un poquito de hipotiroidismo. Cuando el hipotiroidismo, el paciente que puede estar acá, les dije, ¿el hipotiroidismo tiene algún signo o síntoma específico? Pero sí sugestivo, diferente, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es el grado extremo del hipotiroidismo? El coma mixedematoso. Pero antes de eso el paciente está mixedematoso, ¿no? O sea, mixedema es... El grado extremo es el coma mixedematoso. Pero un paciente puede estar con un hipotiroidismo muy marcado, no necesariamente en coma, pero está mixedematoso. Pero cuando ya hizo coma mixedematoso. Muy bien. Entonces, un paciente con hipotiroidismo marcado puede cursar con hipotensión, ¿sí o no? Sí. En su clase de nefrología les enseñaron causas de hiponatremia. Y una causa de hiponatremia es el hipotiroidismo, ¿sí o no? ¿No o sí? Sí, ¿no? Entonces también puede estar con hiponatremia. Un paciente con hipotiroidismo puede estar asténico, cansado, como un paciente con insuficiencia suprarrenal. También. Entonces, nuestro paciente que vino con la hiperpigmentación y todo eso, podríamos sospechar que podría tener también hipotiroidismo. Podría, ¿no? Pero está delgado, no, podría. Entonces, si es que hay concomitancia, ¿qué es concomitancia, doctor? Algo concomitante, eso es un término muy médico que se utiliza, que se da al mismo tiempo. O sea, puede haber concomitancia, o sea, pueden coexistir, es decir, ocurrir al mismo tiempo insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo. Sí, es como que yo puedo tener una arritmia y un infarto a la vez. ¿Se comprende, no? Pueden ocurrir muchas cosas, ¿o no? Entonces, cuando yo tengo un paciente con estas características, digo, también puede tener hipotiroidismo, ¿ya? Cuando yo tengo un paciente con hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal y viene grave, debo tratarla, ¿no? Paréntesis, retornamos un poco a tiroides y les voy a poner dos casos de la vida real. Caso 1, una paciente mujer de 57 años que tiene diagnóstico de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. Tener anticuerpos elevados de la tiroides es sinónimo de tener tiroiditis de Hashimoto.
No. ¿Todo tiroiditis de Hashimoto o toda tiroiditis de Hashimoto tiene anticuerpos elevados? Tampoco, ¿no? Una persona con anticuerpos elevados puede no tener tiroiditis, pero sí puede desarrollar. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Tendremos que hacer biopsia, o sea, suponemos, ¿no?, que es lo más frecuente. Por tiroiditis de Hashimoto. Y toma levotiroxina 100 microgramos por día. Pero la paciente no toma casi un mes. Y llega a la emergencia. Llega a la emergencia en coma mixedematoso. Llegó a la emergencia en coma, ustedes le hacen la pregunta a su familia y dice que tiene hipotiroidismo. ¿Tú qué harías, doctor? ¿Tú qué harías si sabes que tu paciente tiene hipotiroidismo? ¿Cómo le tratarías? Le pondrías cloruro. ¿Y le darías la levotiroxina que no ha tomado un mes? Sí. Si hacemos eso, ¿ya? Y nuestra paciente tiene insuficiencia suprarrenal, y yo no sé, le mato. ¿Saben por qué? ¿O alguna vez les dijeron? La hormona tiroidea, cuyo nombre farmacológico, o sea, la T4 de forma farmacológica es la levotiroxina, muy bien, estimula ¿qué cosa? El metabolismo, ¿no? La T3 y la T4, pero la T3 es la que hace la acción final, ¿no? El cortisol, ¿saben por qué vía se elimina? Se supone que lo aprendieron en sus clases de segundo año. ¿Por qué vía se elimina el cortisol? Empieza con renal. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo una insuficiencia suprarrenal, cortisol bajo, y tengo hipotiroidismo a la vez, hormonas tiroideas bajas, al momento que yo le doy el tratamiento con hormonas tiroideas, aumenta el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el flujo sanguíneo renal. Si aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el filtrado glomerular. Si aumenta el filtrado, aumenta la depuración renal. Y en este caso, renal ¿de qué cosa? De cortisol. O sea, corregí el hipotiroidismo, pero empeoré la insuficiencia suprarrenal y lo mato a mi paciente. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando tengan este caso en emergencia, un paciente con hipotiroidismo, y yo lo veo marcado, y yo le voy a dar la levotiroxina. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de una crisis? Esto no es hablar de tiroides porque quería hablarles de esto para complementar. Como ven, mi clase es medio así, ¿no? Es una cosa, otra cosa. Entonces, el tratamiento de emergencia es darle levotiroxina y endovenosa. Hay muchas guías, pero una recomendación común es dar 400 microgramos vía endovenosa. STAT es un término utilizado mucho en medicina que significa en ese momento. Entonces, muchas veces no va a tener levotiroxina de forma endovenosa. Entonces, hacemos algunos artilugios, ¿no? De acuerdo a lo que se puede. Si no hay levotiroxina de forma endovenosa, se podría dar 4 tabletas, por ejemplo, de cada una de 100 microgramos, vía digestiva, o sea, con una sonda nasoyeyunal, de preferencia. Si no se puede, una sonda nasogástrica, pero todas las áreas intestinales en el hipotiroidismo están edematizadas, o sea, va a ser más difícil su absorción. Y la absorción de la levotiroxina se da más o menos a nivel del ilio. O sea, por eso les digo que de preferencia una sonda nasoyeyunal. Y le das. Si no tienes esa vía transrectal, por ejemplo, también se puede dar. ¿Ya? La pregunta y la conclusión sería: cuando yo tengo un caso de un hipotiroidismo marcado, severo, que está en coma mixedematoso o un mixedema, tal vez el paciente no llegó a coma, pero está así apenas, ¿no? ¿Qué debo descartar? Insuficiencia suprarrenal. Porque si yo doy primero la levotiroxina, ¿qué voy a hacer con el cortisol? Lo disminuyo porque aumento el metabolismo y la depuración renal
del cortisol. Entonces puedo matar a nuestros pacientes. Por eso, cuando tenemos un paciente con un coma misemaxido, ¿y le puedo dar hidrocortisona la vez que le dé levotiroxina? sí, eso es lo que iba a explicar, pero está muy bien lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Cuando yo tengo un caso de un coma misematoso, primero le debo dar esto y luego le doy eso. ¿Ya? Muy bien. Le doy y luego ya le doy en ese momento. Todo es así. Muy bien. Y luego, no todo, miren, la vida médica hay cosas que tú en el momento improvisas, ¿ya? Por ejemplo, a veces viene un paciente a la consulta y ahora viene el segundo caso que mejor les cuento. Entonces, esto es el primer caso, ya saben. El segundo caso, como todo en la vida, ingenio, ustedes tienen que buscársela. A veces no todo está en los libros, hay experiencias. Si bien la medicina basada en la evidencia es lo que se debe practicar, pero es bueno escuchar la experiencia también. A veces nos salva detalles. Tenía en el CERUS, ¿no? Un niñito y viene con un frijol, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez se han puesto un frijol ahí, a ver, se está riendo. Algo se ha metido. Yo me metí una crayola una vez acá. Estaba llorando y así salió todo con moco. ¿Ya? Pero ¿qué harían si viene un niñito así y no tienen esas pincitas del otorrino? ¿Ustedes qué harían? ¿Ah? ¿Que son? ¿Salga todo así? Y si no sale, ¿qué hacen? Un frijol tiene. Yo me acuerdo, mi papá es médico y una vez, ya no sé qué tenía, ¿no? Para esa vez, y él me enseñó con un clip, hizo una cosa así. Eso no es nada médico, eso es simplemente criterio común, ¿se entiende, no? Entonces, ¿cómo iba a solucionar? Hizo esa salida, ¿de acuerdo? Con un clip hizo como que una pincita y sacó. ¿Por qué les cuento esto? Porque el segundo caso es más o menos así. Es un médico de 34 años, 35 años, y dice que está cansado, está así, mal en patas, no se puede mover, está así en su sillón, apenas se mueve. Y la TSH le salió en 150 miliunidades internacionales por mililitro. O sea, la TSH, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está la TSH? ¿Cuánto es el valor de TSH que vamos a utilizar para acá? Hemos dicho. Les he dicho que hay varios parámetros, pero yo les digo uno para acá, para los exámenes. ¿Cuál? De 0.4 a 4.2. O sea, la TSH está elevada, está recontra, súper elevada, ¿no? Y la T4 libre la tenía en 0.2 nanogramos por decilitro. O sea, ¿cómo está la T4 libre? ¿Cuánto es el valor normal de T4, doctora? Que hemos dicho acá. Te ayudo. 1.8, el más alto y el más bajo, 0.8 también. 0.8 a 1.8. Muy bien. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué? Hipotiroidismo primario, ¿no? Listo. Doc, con el sticker de un emo, creo que en tu computadora. ¿Ya? A Gustavo será. ¿Por qué no es un hipotiroidismo central? ¿Cómo debería estar para ser central? ¿Disminuido o normal? Anormalmente normal, puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces, el médico de 35 años está en su sillón, en su clínica, apenas que se muere, un 31 de diciembre del 2022.
Yo estaba en el Jockey Plaza comprando y todo, y me manda, ¿no? Otro amigo, me manda él. Ya que yo digo, ¿qué hago? Bueno, tengo que... Ese rato el pata estaba en coma, el pata estaba así, estaba en coma, no, pero estaba edematoso, ¿se entiende, no? Su cara estaba así medio hinchado y toda la cosa, edematoso, no hinchado. Entonces, estaba edematoso, no tenía hipotensión, pero estaba mal. Me voy a verlo y 31 de diciembre, ¿creen que va a haber un médico endocrinólogo en las emergencias? No, pero sí hay emergenciólogos. A este paciente, si yo llego a emergencia, ¿qué es lo primero que debo hacer? En cualquier emergencia. No llegó, la paciente acá estaba en coma, acá estaba mixedematoso, pero no en coma. ¿Qué debo hacer? El doc de esta fila de acá, el último, ¿qué debo hacer? No hay más atrás, así que tú. Fuerte. No está en coma. ¿Qué hago? Alejo, ya lo mataste, paciente. Primero debo descartar. Debo hacer dos cosas. Si no puedo descartar en ese momento, si yo no tengo la opción de descartar, ¿qué debo dar? Hidrocortisona, ¿no? Y luego ya, en mi emergencia. Pero este pata estaba ahí y yo dije, ¿no? Va a ir a emergencia, aunque no lo crean, podría ser que el médico de ahí no sepa esto, todo puede pasar, ¿ya? No va a encontrar un endocrinólogo que le haga interconsulta. Entonces yo dije, no hay levotiroxina endovenosa en el Perú, y quizás ya hay, no lo sé, a veces hay, a veces no. Tengo que darle, no le puedo dar más que de forma, en este caso, podría vía oral. ¿Cuánto le iba a dar, más o menos? 4 tabletas, ¿ya? En ese momento. Pero si es que yo no sé si es que tiene insuficiencia suprarrenal, lo puedo matar, ¿no? Si es que tiene insuficiencia suprarrenal. Entonces yo digo, ¿cómo para diagnosticar insuficiencia suprarrenal? Porque me falta hablar del diagnóstico. Pero les voy adelantando que el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal es midiendo el cortisol, ¿ya? Cortisol basal. Midiendo el cortisol basal, yo hago el diagnóstico. Y ahora vamos a revisar unas guías de cómo hacer el diagnóstico. Cuando está por debajo de 3, no me acuerdo, microgramos, las unidades, pero es menos 3, el diagnóstico es certero. Cuando está entre 3 a 5, el diagnóstico puede que sí, puede que no. Pero menos de 3, el diagnóstico es certero que es insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? No estamos diciendo primario o secundario. Primario o central, perdón. Entonces, en ese momento, era como las 11 de la mañana, ningún laboratorio le iba a dosar cortisol, ¿no? En ese momento, para ver si está bajo o no. Entonces, piensen un rato, ¿qué harían ustedes en esa condición? Tal vez están haciendo su serum, su servicio rural, no tienen para medir cortisol, pero sospechan que podría tener una insuficiencia suprarrenal. ¿Tú quieres descartar? ¿Cómo descartarías? De otra manera. ¿Cómo? No, pues ni la aldosterona ni el cortisol puedo medir para demostrar. ¿Qué? Exacto. La glucosa la mide, ¿no? Entonces, ¿y qué? Y claro, en el AGA también hay, por ejemplo, glucosa. Pero glucosa, entonces yo dije, ¿se dan cuenta? Eso no está en una guía. Eso fue mi salida en ese momento. Un 31 de diciembre del 2022. Y ya. Pero ustedes creen que si no supiera esto de acá, ¿se hubiera hecho eso? No. Ahora una glucosa. El pata no puede esperar. Medir la glucosa, que lo saque de una muestra venosa, luego centrifuguen, tengan el plasma y tengamos la glucosa plasmática
va a demorar. Entonces, ¿qué utilicemos? Glucosa capilar. Y la glucosa le salió como en 80, 85. O sea, ¿tenía ya hipoglucemia? No, o sea, yo que estoy descartando ahí, insuficiencia suprarrenal. Entonces ya le daba. Y lógicamente no es que le doy la levotiroxina y ya se va a parar, ¿no? Pero por lo menos, entonces el primer día le di así, el segundo también, y luego ya le fui bajando, ¿no? Ya el pata está bien. ¿Se comprende? Entonces, lo que estoy tratando yo de hacer en las clases es darles casos reales, ¿no? Entonces ya saben. Moraleja. Cada vez que tengo un paciente con un hipotiroidismo severo, es decir, mixedema, ¿qué debo descartar primero? Insuficiencia suprarrenal. Si no puedo descartar y tengo que dar tratamiento, ¿qué doy primero? Un esteroide en este caso, como la hidrocortisona. Muy bien, listo. El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ¿con qué lo hago? ¿Con cortisol? Basal. Ya. Y ahora vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal central, que es más fácil. La insuficiencia suprarrenal primaria de la enfermedad de Addison es lo más representativo, lo que viene de los exámenes y ya está. ¿Qué dice? Si no hay hidrocortisona, ¿le puede dar dexametasona? Sí, pero no es lo ideal. Pero hidrocortisona usualmente hay así en todas partes, ¿ya? A veces hasta los médicos abusan de dar hidrocortisona, ¿ya? Entonces, ya hemos entendido la insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a hablar de la insuficiencia central. Pero antes de eso voy a comprarme un yogur primero. 3 minutos así. Si no me voy a desmayar también, así se va a pensar que tengo insuficiencia suprarrenal.